Hola, bienvenidos. Esto es En Sala de Maestros Podcast, un podcast de y para maestros. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el Aprende en Casa 2, para lo cual tengo el acompañamiento de Gabo Hola, ¿qué tal y bienvenidos? y su servidor Ángel. Ambos somos profesores, pertenecemos a este gran gremio de la docencia. Y bueno, para hablar de este tema, tenemos también que tocar varias pautas y temáticas muy interesantes. Pero bueno, siéntense, pónganse cómodos y escuchen este pequeño pero gran podcast. Bienvenido a En Sala de Maestros Podcast. Aquí encontrarás temas relacionados sobre la educación en México. Bueno, este es el primer podcast que se hace sobre y para la docencia. Creemos que tenemos que hablar de temas muy diversos, pero el día de hoy nos toca hablar de algo que, bueno, tan siquiera en la educación básica y en media superior también, es algo de pan de cada día. El Aprende en Casa 2. Pero bueno, ¿qué tenemos que hablar de este aprendizaje? De esta modalidad. A todos nos cayó de sorpresa la pandemia del COVID-19 o la COVID-19. Desde marzo o mediados de marzo hemos estado en confinamiento. Aunque creíamos que iba a ser solo un mes, esto ya extendió casi a un año. Entonces, tenemos que hablar de tantas cosas. Tuvimos que reiniciar un ciclo escolar como pudimos y sobre esto hay mucho que hablar. Pero bueno, Gabo, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido la pandemia en estos días? Me parece que ha sido un gran reto ya que nadie estaba preparado para esta nueva forma de aprendizaje y forma de vida. Y como este gran reto al que enfrentamos todos en conjunto, creo que estamos trabajando de la mejor forma para continuar con las clases y buscando diversas soluciones para cumplir con ese objetivo de enseñar a distancia. Claro, de hecho eso es algo muy importante. En la educación básica es una educación muy particular, no solamente por la extensión, porque es la mayor parte del sistema educativo. La mayoría de los alumnos están inscritos en primaria, en preescolar y en secundaria, sobre todo en primaria. Pero eso es lo que hace complejo el aprender en casa. El hecho de que en países multidiverso, y como lo menciona Gabo, ha sido algo sin precedentes y hemos tratado de dar soluciones. Pero bueno, este inicio de ciclo escolar con el Aprende en Casa 2.0 realmente nos puso muchos obstáculos. Algunas cosas que se pudieron solucionar y otras cosas en las que aún estamos trabados, sobre todo en la educación en línea, pues sabemos que cada escuela, aunque estén en la misma colonia, es diferente una de la otra. Incluso un grupo es diferente de otro. Entonces, el llevar la educación básica, sobre todo y principalmente con los niños más chicos, a recursos en línea y con los programas de la televisión, es bastante complejo, porque si aún en forma presencial es un reto verdadero, pues obviamente en línea es todavía más grande el reto, ya que los estudiantes no tienen la misma autonomía que lo tendrían tal vez jóvenes universitarios, que ya están más inmiscuidos en esto de la tecnología, pero un niño de 8, de 7 años o un adolescente de 12 años, pues aún está como entre sí y entre no. Y obviamente en tratar de enseñar aprendizajes como los que vienen en la televisión es una cosa muy compleja. Pero bueno, cada escuela ha tratado de llevar esta realidad, esta gran complejidad con las herramientas y con lo que ha podido. Pero bueno, tú, Gabo, desde tu perspectiva, ¿qué retos crees que vamos a seguir enfrentando durante esta pandemia? Creo que el reto más grande es y seguirá siendo la constante búsqueda de que los alumnos sigan estudiando. Tratar de agotar todas las posibilidades que se adapten a cada situación de los alumnos, ya que el panorama se complica más económicamente para algunas familias. También otro reto es crear un ambiente favorable de aprendizaje a distancia. Sí, creo que coincido contigo, sobre todo en ese aspecto de tratar de que ellos aprendan sobre la marcha. Realmente creo que cada escuela ha tratado de llevar esto, ¿no? De tratar de buscar estrategias, medios o herramientas, ¿no? Yo creo que en algunas comunidades alejadas, inclusive han tenido que ir los propios maestros y personal también de apoyo a tratar de rescatar a estos alumnos que no pueden ir a una escuela porque recordemos que pues el país es megadiverso y no todos tenían la posibilidad de contar con un celular o una tableta o una computadora, ¿no? Vaya, porque al final de cuentas muchos hogares ni luz tienen. Entonces, efectivamente, las familias han atravesado no solamente la crisis de tener que trabajar a distancia, sino también la cuestión económica, que yo creo que es un factor muy importante. En muchos hogares, creo que esta situación se vio muy complicada porque hubo cierre de negocios
Yo imagino que muchos padres de familia perdieron el trabajo, o y si no, perdieron también la manera en cómo sostenían a la familia, y esto afecta directamente a los estudiantes, porque en vez de concentrarse tal vez en la escuela, en este espacio que ellos tenían de forma presencial, en el que se distraían con los compañeros, con los maestros, con las actividades escolares, pues ahora tienen que estar todo 24/7 en la casa, y obviamente las repercusiones o los problemas familiares pues se agudizan más, y obviamente es un distractor muy importante. Efectivamente, como mencionas, Gabo, yo creo que en la escuela y los profesores y el personal que realmente está en la escuela ofrecía un espacio diferente. Y ahora, como no se puede tener este espacio, es obviamente que los estudiantes y los papás tienen que vérselas por ellos mismos en muchas situaciones. Ya no, los alumnos ya no tienen ese contacto con sus compañeros, con sus amigos, los maestros tampoco tenemos contacto con ellos de forma directa, sino con las posibilidades que se tienen. Afortunado aquel profesor que tiene a sus 40, 50 estudiantes o más con videollamadas y con Google Classroom y con Meet y con Teams, pero realmente la realidad es que no. La realidad es que hay un gran porcentaje de estudiantes que no tienen esta facilidad, y tratar de llevar a cabo aprendizajes del programa de estudios es muy complejo. Ya es complejo de por sí tener comunicación con los estudiantes, pues más complejo tener esta pauta de darles aprendizajes esperados. El programa de televisión creo que es una herramienta, un recurso, pero obviamente sabemos que necesitan el acompañamiento del docente. En la televisión pasan programas diarios y es imposible que el docente diariamente tenga esta comunicación con los estudiantes, porque no es lo mismo expresar una duda presencialmente, señalar la duda, que escribir la duda en WhatsApp o que escribir la duda en Google Classroom. Eso es muy diferente. No se es la misma comprensión que se tendría, y no se pueden hacer llamadas diarias porque caemos en el problema de la comunicación, ¿no? Esto, claro, hablando de zonas urbanas, pero hay zonas de más difícil acceso que se han dado cuadernillos de trabajo, pero pues obviamente el acompañamiento del maestro es menor. Y yo creo que enfrentamos grandes retos porque pensábamos que en agosto iba a haber un curso remedial, tan siquiera en educación básica, imagino que en media superior igual, y no, ya estamos próximos a finalizar el año en curso, y aún no sabemos cuándo vamos a regresar. Ni siquiera el primer estado que está en semáforo verde ha podido abrir sus espacios escolares. Entonces es un gran reto. Y bueno, pues no sé, Gabo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que podamos a poderse superar este gran reto? Considero que como equipo, entre los alumnos, padres de familia, docentes y directivos, y que para la educación a distancia se requiere una constante comunicación, como se ha estado trabajando desde que comenzó el confinamiento. Y esto ya se venía haciendo desde antes, ya que la escuela en conjunto con los padres de familia han buscado lo mejor para los alumnos. Solo que en estos tiempos se requiere una mayor colaboración de trabajo de todas las partes involucradas. También el considerar las situaciones de todos, como los recursos con los que se cuentan y las posibles formas de trabajo. Sí, sí, creo que cada quien ha dado su mayor esfuerzo, y algo que bien comentas, y es muy importante esto de que realmente es una responsabilidad compartida entre todos los actores. Yo creo que nadie está en un lecho de rosas en este momento, y si es así, pues qué terrible, porque en la realidad es que hay tantas necesidades y tantas cosas que hacer. Los estudiantes reportan pues a lo mejor una carga excesiva de tareas, y no creo que sea por el hecho de que se dejen más tareas de las usuales, sino que por no tener el acompañamiento del maestro o de los propios compañeros, se hace más complicado el hacer las tareas. Realmente yo creo que va mucho encaminado en este asunto, padres de familia que ahora tienen que estar más tiempo con los alumnos, y no veamos esto como algo que debía ser desde antes, ¿no? Realmente porque muchos padres de familia tienen que trabajar, ambos trabajan, y muchos de los estudiantes pues tienen que quedarse al cuidado de alguien más. O si es que se quedan con el cuidado de alguno de los padres, pues también el hecho de no tener más allá del círculo familiar con quien convives, afecta en cierto tiempo, en tantos meses que hemos estado en confinamiento, el desarrollo. Es muy importante y nadie puede negarlo el hecho de tener convivencia con otras personas, como era en la vieja normalidad, ¿no? Igualmente los profesores, la carga administrativa y tecnológica pues ha sido sumamente mayor. Ahora tiene uno que planear acerca de qué estrategias
de acuerdo a las necesidades del grupo, pues se pueden implementar. ¿Qué recursos tecnológicos están a la mano? ¿Cuáles no? ¿Cuáles dominas? ¿Cuáles no dominas? ¿Cuáles hay que capacitarte y cuáles no? Entonces es una tarea más ardua el revisar trabajos inclusive a través de plataformas, aunque sea la mejor plataforma del mundo, pues requiere de una ley diferente. No es lo mismo expresar y aclarar dudas en el momento en el salón de clases que expresar y aclarar dudas en mediados por Google Classroom o cualquier plataforma, cualquiera que sea el nombre de ella. Entonces, esta es una responsabilidad compartida entre todos los actores, entre quienes dirigen una escuela, entre quienes la supervisan, entre quienes son personal docente, quien es personal de apoyo, entre padres de familia, tutores, familia y los propios estudiantes. Y yo creo que es un reto bastante grande, porque obviamente se trata de llevar a cabo aprendizajes significativos, los más importantes, pero no dejando claro que obviamente muchos de los estudiantes van a pasar a un ciclo escolar en el 2021-2022 con este año que ellos se van a atravesar de cuarentena y que obviamente se les va a exigir o se les va a pedir tener estos conocimientos, ¿no? Vamos más allá, muchos alumnos que van a egresar de la secundaria que se van a enfrentar a la educación media superior y que obviamente se les van a pedir conocimientos teóricos y prácticos, que aunque sabemos los profesores que esto es un reto muy grande y que a veces será imposible esta tarea, pues lamentablemente el sistema se los va a requerir. Y es donde nos enfrentamos con otro reto que es cómo cumplir el programa de estudios, no por la propia cuestión personal, sino porque lamentablemente el sistema lo va a exigir y los estudiantes tienen que salir con estas herramientas. Entonces es un gran reto. Los estudiantes de media superior que se van al nivel superior también van a enfrentar exámenes de admisión y les van a pedir conocimientos. Y aunque ahorita queramos que los estudiantes estén bien en sus familias, que es lo primordial, que se sientan bien, que se sientan a gusto, que no se sientan estresados y que en su familia se pueda tener una mejor convivencia, tenemos que saber que la realidad también exige que los estudiantes adquieran ciertos conocimientos, porque se van a enfrentar a exámenes, a pruebas estandarizadas que muchas veces les van a pedir cuestiones académicas propias del programa de estudios. Y ese es el gran reto que se debe considerar. Yo creo que es conveniente sí dar una pauta a que no es un ciclo escolar perdido, sino de reflexión en el que debemos de asumir todos una responsabilidad compartida para poder salvaguardar pues la integridad de todos, tanto de maestros como de estudiantes y como de padres de familia, porque no es fácil para nadie llevar a cabo la educación de esta forma. Y creo que en este sentido, la escuela juega un papel fundamental. Bien lo decía el secretario de Educación Pública, que la educación a la cuarentena, bueno, más bien la primera en entrar a la cuarentena y será la última en salir. Entonces, esto nos habla de un gran tiempo que aún es desconocido, no sabemos cuándo se implementará el sistema híbrido y esto no es propio de la educación básica, realmente ninguna escuela, desde la universidad, desde el posgrado hasta los pequeños de preescolar, nadie ha regresado a aulas. Entonces, esto habla de que es un reto que aún seguiremos enfrentando aún por bastante tiempo. Inclusive me atrevo a decir que faltan varios meses. Entonces, sin duda alguna es una cuestión que escapa mucho del control o de lo que la SEP podría estimar, pero sí la gran responsabilidad que tenemos todos es enfrentarlo y tener las mejores herramientas a nuestra disposición para poder llevarlo a cabo y que nadie se quede atrás en este gran reto. Yo creo que todos están dando el mayor esfuerzo en esta época y que sin duda alguna es va a ser una gran experiencia para todos, ¿no? Creo que vamos a tener que aprender mucho de esto porque realmente creo que sí vamos a volver a una nueva normalidad en la que pues todo va a ser diferente. Coincido mucho contigo en que es importante que se consideren todas las situaciones de los aprendizajes que los alumnos obtendrán en esta nueva modalidad. Esto requiere a las instituciones una reestructuración de los exámenes de ingreso a niveles medio superior y superior. Aún hay tiempo para realizarlo, y que esto no cause un conflicto para los estudiantes que quieran ingresar a estas instituciones. Sí, creo que exactamente eso es a lo que iba, en el hecho de que es un problema nacional, mundial, entonces no,
no es exageración ni es una utopía la que queremos establecer, pero realmente sí se requiere una reestructuración de qué va a suceder el próximo año, de esto que se viene, porque muchas pruebas, muchos exámenes, pues están a la vuelta de la esquina para muchos que van camino a egresar del nivel educativo en el que estén. Entonces, hay que entender que ese ciclo escolar fue diferente desde que inició. Tal vez el anterior, pues ya nada más fue la última parte, pero este nuevo ciclo o semestre para algunos inició diferente, va a terminar diferente. Entonces, no podemos exigir lo mismo en las pruebas, en los conocimientos que se debió exigir tal vez en la normalidad, entre comillas, este concepto, porque es una situación extraordinaria y extraordinarias deben ser las medidas que deban de aplicarse. Yo creo que cada escuela vive una situación diferente. Yo creo que muchos están dando el 200 y hasta el 300% de lo que es, quienes obviamente están verdaderamente comprometidos con el trabajo, con, con la profesión. Y también creo que este aplauso que daba el secretario de Educación Pública a los profesores, pues es realmente a toda la comunidad educativa y esto incluye a las familias que están atrás de cada estudiante, no importa el nivel en el que esté, siempre hay una familia atrás de un estudiante, del propio estudiante que tiene que dar su esfuerzo y de los cientos de miles de profesores que también están dando este gran y extraordinario esfuerzo por sacar lo mejor, que es estar, dirían, atrás de una computadora planeando y escribiendo lo que va a dar el próximo día. Creo que es un reto muy importante para todos. Quien se atreva a enseñar, obviamente, sabrá que no mentimos, que no decimos alguna cosa que vaya más allá de la realidad, porque todo esto es una realidad que se vive día con día y que aún faltan muchos días para que volvamos a entrar a ese salón de clases y, e impartir una clase como cotidianamente se hacía. Y yo creo que no volveremos a ese concepto sabiendo lo que se ha vivido en estos meses y que sin duda alguna es un gran reto para todos. Y que este reto hay que enfrentarlo desde nuestra trinchera, desde este puesto que tenemos de ejercer la docencia y pertenecer a este gremio que es sumamente grande. Porque es algo muy cierto que los estudiantes, los padres de familia y las familias en general son quienes viven más esto que es la pandemia y que la educación sin duda alguna es la mejor herramienta y la mejor eh, posibilidad que se tiene para superar este tipo de cuestiones. No olvidemos que las juventudes y la niñez sonaría repetitivo y hasta discurso político, si realmente es el futuro y dejar de lado sus necesidades o sus inquietudes o dejarlos atrás, eso implica un retroceso tal vez importante a nivel nacional. Y bueno, creo que se hablan de tantas cosas hoy en día, de tanta información que circula en redes, de opiniones, de comentarios, de muchas situaciones que se han vivido, ¿no? De cosas que hoy en día, ahora que estamos más pegados en la computadora, pues vemos referente a cuándo volveremos a la normalidad, a la nueva normalidad. Pero es un hecho que hoy en nuestro presente estamos en cuarentena aún no hemos vencido a esta pandemia y que aún superándola, pues debe quedarnos algo de ello, yo creo que aprendizaje para mejorar mucho y que aunque veíamos lejano alguna situación de estas y que no se iba a prolongar tanto, yo creo que algunos pensábamos que iba a ser cuestión de semanas, si acaso un mes y exagerábamos, y realmente se transformó a ya casi más de medio año. Entonces, debe dejarnos algo este confinamiento sobre apreciar el tiempo que teníamos y de conocer mejor a los estudiantes y que los estudiantes también eh, visualicen cómo es que aprenden, qué necesitan y cómo podemos superar este gran reto. Así es, y nos gustaría que nos compartieran sus experiencias con esta nueva modalidad de trabajo. Pues me gustaría concluir con esto. Realmente quienes a nuestra audiencia, quienes nos escuchen, que nos comenten qué han vivido en sus escuelas, qué han experimentado estos meses, qué han aprendido, qué cosas
pues les molestan en general a todos. ¿Qué cambiaría, no? Más que nada en este Aprende en Casa. No importa qué comentario o opinión, yo creo que todos son válidos porque todos viven una realidad personal e individual. Y nos gustaría saber qué opiniones han tenido de este Aprende en Casa, qué les gustaría que cambiara, qué les gustaría que fuera, y sobre todo, pues, qué han aprendido, ¿no? Y qué cosas han cambiado en su práctica, porque yo supongo que nadie está dando clases de igual forma como las estaba dando en presencial. Yo creo que hemos cambiado muchas cosas. ¿Y qué es lo que han aprendido? Y bueno, pues cerraría yo con esto. Este es el primer episodio de una serie de capítulos que estaremos subiendo hablando de temas muy relevantes e interesantes hacia la docencia, porque volvemos a reiterar, este es un podcast de y para maestros, y quién más vive la educación que si no nosotros. Y bueno, con esto me despido, entonces nos esperamos a la próxima. Esto es En Sala de Maestros Podcast. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Sala de Maestros.